hielo. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva mini temporada de Neftrópico. Estos capítulos los hemos grabado junto con Flipa, en el marco del Flipa Summit. El Flipa Summit de 2022 se realizará el 15 y 16 de septiembre y el tema de este año es el metaverso, algo que en el Neftrópico nos encanta. El Neftrópico. En el capítulo de hoy vamos a hablar con Chris Menu, quien es un abogado especialista en Industrias 4.0, es embajador para la paz de la ONU, es presidente de la Fundación Space Kids, fundador del Metaverse Business School y un montón de cosas más. Esta conversación fue algo verdaderamente extraordinario que nos arrojó luces muy claras sobre lo que todos sospechamos y es cómo va a evolucionar esta nueva economía en la vida digital. Así que nada, disfrútenlo y les recomiendo la charla con Chris, que se llevará a cabo el 16 de septiembre a las 12 p.m. Bueno, Chris, bienvenido a Neftrópico, un episodio más de esta temporada que se aproxima del Flipa Summit. Por ahí escuché que tú eres experto en un tema que le llamas economía sintética. ¿Qué es eso? Jamás había escuchado ese término, así que necesito que me expliques a mí y a la audiencia qué quieres decir con economía sintética. Bien, muchas gracias Juliana y muchas gracias Camilo por la invitación. Y bueno, cuando hablamos de economía sintética es la continuación de lo que fue hace 180 años la economía física. Luego, ¿no? Vino aproximadamente, estamos hablando 2010, 2012, 2013, la economía digital con la aparición de prácticamente todo lo que es el concepto de e-commerce o cómo hacer negocios a través de las redes sociales, o se implanta lo que fue y que se denomina de hecho la web 2.0, donde el modelo de negocio concretamente radica en que todos mis datos van a ir a parar a centrales que almacenan toda esa información y que son prácticamente corporaciones tecnológicas que de hecho son las que más beneficio y provecho sacan de eso. A su vez, con la economía física y la economía digital se vio una extensión, obviamente, ¿no?, de lo que es la economía física en lo digital y comenzamos a ver como que cuando nace la economía digital las dos iban compitiendo. Después de la situación sanitaria en 2020, nosotros vimos que la economía digital superó ampliamente a la economía física. Y ya estamos hablando, desde obviamente el 2020, cuando comenzamos a trasladar más del 70% de las cosas que hacíamos en la virtualidad, en hablar de una realidad fiscal, mitad física y mitad digital. A partir de ahí comienza, en efecto, la idea de que vamos hacia diferentes realidades también, porque cuando vemos que cuando nacíamos nada más considerábamos que teníamos una sola realidad, que era la realidad física, luego con todo lo que fue la era de la digitalización o lo que se denomina la economía digital, comenzamos a ver que hay una realidad digital que se fusiona justamente con la realidad física y a su vez hay una tercera realidad que es la realidad aumentada. Chris, ¿para ti hay algún momento donde tú digas, aquí comenzó la realidad sintética? Yo pienso mucho, por ejemplo, pues es muy difícil redondearlo alrededor de un momento exacto, pero yo pienso, por ejemplo, me encanta este momento de este concierto de Fortnite, donde hacen en este concierto, en este mundo que es un videojuego, y hacen un concierto de Travis Scott y a la vez la gente entra de celulares. Para mí ese fue el momento donde yo dije, uy, aquí comenzó esto. No sé si tú tengas un momento claro donde puedas pintarnos una imagen de aquí comienza este tema. Para decir concretamente, digamos, porque bueno, lo que decía anteriormente es que la realidad que nosotros nos acostumbramos a vivir es la realidad física, después vino la digital y después justamente vino la realidad sintética, que cuando hablamos de sintético hablamos de algo que es artificial, ¿no? Y que esa aumentación que decía justamente de esta realidad aumentada que daba origen justamente a esta cuarta realidad que es el metaverso, permite ya hablar de algo sintético, de algo que no es real. Y ahí hablamos también de una economía sintética, porque no solamente estamos trasladando nuestra realidad, dentro de esa realidad está el conocimiento, ¿no?, de todo lo que es el campo de todas las áreas, sino también de la posibilidad que eventualmente uno diga, bueno, voy a doblegar lo físico en algo que no existe, ¿no?, que es un mundo ficticio. Y a su vez, todo lo que se genere en ese mundo va a ser sintético. Y ahí nace el concepto de mundo sintético, de economía sintética, y nace el concepto también de gemelos digitales, que es, de alguna manera, lo que vamos a comenzar a ver de aquí a los próximos 10 años.
Guárdame, ponle un pinazo a los gemelos digitales que también lo tenemos más adelante en la agenda, que es un tema bien interesante. En preparación a este episodio nosotros estuvimos conversando y algo que sentimos que fue recurrente en la conversación contigo fue este reporte del World Economic Forum. No sé si nos quieres dar como una pasada muy macro alrededor de los highlights importantes y vamos profundizando sobre los temas. Bien. Bueno, el Foro Económico Mundial recientemente vaticina algunas características que son importantes recalcar en cuanto a lo que se viene en función a este tema del metaverso, y que yo lo considero como que es sintético más que el metaverso per se como concepto. El primer antecedente que data del Foro Económico Mundial recientemente es que dice que América Latina va a tener el 5% de su PIB que va a ser generado gracias a la economía del metaverso. Y otro dato también no menor, que manifiesta también el foro, dice que de aquí al 2030 el 47% de todas las cosas van a estar tokenizadas. Y es una economía que hoy vale 500 millones de dólares y que eventualmente, probablemente, de aquí a los próximos 8 o 9 años, sea una economía que tenga el PIB de Francia. Cris, y ese 47% de lo físico que va a estar tokenizado es precisamente esa economía sintética de la que estábamos hablando, ¿no? Como para entender y hilar esas ideas. Porque es finalmente un movimiento y un flujo de nuevos recursos, pero que están en este mundo que no es real, o más que no es real, no sé si es la palabra, lo que tú dices, ficticio, creado a partir de código y lo que sea, y por eso le llamamos o economía sintética o un mundo sintético, ¿cierto? Sí. De hecho, todo lo que hace que sea posible la economía sintética o el concepto metaverso es que hoy, por ejemplo, para ser más concreto, cuando uno habla de cómo se sustenta la economía digital, bueno, se sustenta gracias a la extracción de datos, ¿sí? Pero son datos por me gusta, compartir, y el algoritmo redirecciona en base a la preferencia de lo que uno va eligiendo, ¿no? en el uso de las redes sociales. En la economía sintética lo que se hace es, y puntualmente, ¿no? que es el concepto claro, a través de la extracción de lo que va a generar la realidad aumentada y la realidad virtual, se generan muchas más extracciones de lo que generarían hoy los datos, porque ahí estoy recolectando absolutamente todo. Y al recolectarlo absolutamente todo, eso después lo puedo hacer como un gemelo digital, ¿no? O sea, lo replico y hago que sea sintético en un mundo artificial, ¿no? Pero necesito justamente la realidad aumentada y la realidad virtual para alimentar justamente a ese metaverso, ¿no? Que es un universo, no hablamos de una empresa, sino que es un universo nuevo, es una réplica que vamos a llegar a un punto en la historia donde vamos a tener este planeta Tierra y una réplica exacta del planeta Tierra, pero de forma sintética. Explícale eso a mi abuelo, Chris. No, bueno, la idea es que todos vamos a tener nuestro gemelo digital, que hoy se lo podría considerar en términos comerciales que es un avatar, ¿no? Y si le damos una terminología más profesional, tenemos que decir gemelo digital, ¿no? El gemelo digital es una copia nuestra, ¿no? Que después, bueno, si le queremos cambiar la forma, si va a ser un perro, un robot, o si somos hombre, podemos ser mujer, o sea, le podemos dar forma, pero en definitiva ese gemelo digital interactúa, ¿no? en el mundo virtual. Y cuando hablamos de la terminología de gemelo digital, no solamente hablamos de que tengamos una réplica nuestra en los mundos virtuales, sino también de que podamos hacer una réplica de lo físico en el ámbito virtual. Y esto implicaría que si puedo testear todo en el ámbito digital, ¿no? o virtual, podría lograr disminuir, por ejemplo, la gran cantidad de desechos que se generan cuando tengo que probar algo. O sea, por ejemplo, un auto o un cohete. De hecho, el concepto de gemelo digital nace en la NASA, ¿no? para justamente probar todo el tema del prototipado de los cohetes y todo lo que se desarrolla justamente en la NASA. Bueno, ahí nace este concepto de replicar algo primero en la virtualidad, y una vez que se logró el objetivo, ahí sí fabrico. Y a su vez también lo estamos viendo con este tema de la réplica, ¿no? de lo físico, cuando hablamos ya que hay ciudades, ¿no? como Nueva York, o como Dubái, o como Singapur, o Corea del Sur, ¿no? que son países que están, digamos, a través de ciudades de estos países, están logrando hacer réplicas de sus ciudades. ¿Para qué? Para lograr controlar sobre todo el tráfico de las ciudades, ver el grado de contaminación,
ver dónde se tiene que cosechar más. O sea que esta tecnología, que muchos consideran como que es un videojuego o muchos consideran que es algo de Mark Zuckerberg, es algo que puede salvar el planeta. El metaverso puede salvar el planeta si se sabe usar bien. Pero ahora seguramente vendrán muchas preguntas relacionadas a hay cosas también que hay que tener cuidado, ¿no? No solamente pensando en lo comercial y en el medio ambiente. Chris, voy a intentar hacer una especie de recoger las ideas y tú me corriges a ver si estamos o no. Entonces, evidentemente el mundo se está digitalizando cada vez más y más y más y en este último como que ciclo de las cosas, que es como después de pasar de esta economía digital a esta economía sintética, donde básicamente estamos recreando nuestro mundo de manera sintética o virtual o digital o lo que sea, y la manera en la que esas cosas la manera en la que las cosas van a existir en este universo es por medio de tokenización, es decir, esa es la manera en la que uno nombra el mono 1 es de Chris, el mono 2 es de Juliana, la boleta del estadio es de quien la compra, en la ciudad de Singapur tiene es una especie como de numeración de las cosas en este espacio, y esto va a ser tan y tan y tan importante que llegábamos, pues digamos, el ritmo al que vamos caminando hacia ese destino es tan irreversible que tenemos estas cifras de que para el 2030 va a ser básicamente el Producto Interno Bruto de Francia, y no quiero imaginarme pues para el 2034 ni para el 2050 ni cómo ir a hacer esto en el 2060. Estamos más o menos pues como en la línea que es. Sí, exactamente. Y para agregar algo a lo que estás diciendo, se vaticina que de aquí al 2045 la economía que se dice metaverso, pero en realidad es sintética, va a representar más que la economía física. Es hacia dónde vamos, ¿no? O sea, que es importante tener en claro esto. Y para agregar una cosita más, cuando la gente dice, porque seguramente mientras están escuchando alguno puede decir, bueno, pero ¿por qué es importante todo esto? ¿O por qué hay que volcarse? Bueno, la pregunta, esa respuesta está en que la economía física como la estamos percibiendo o el capitalismo como lo estábamos percibiendo ya llegó a un límite donde no se puede producir más para justamente evitar que nos extingamos como especie. Entonces tenemos que crear otra economía donde no contamine y donde la economía se siga moviendo. Esta economía como la conocemos, la economía física, ya llegó a un pico donde no va a crecer más. Entonces tenemos que buscar otro modelo de subsistencia para las economías, otro modelo de trabajo, porque lo físico se está automatizando todo. Entonces, ¿a dónde va a estar el trabajo? Va a estar principalmente en el mundo sintético. Ahí la cantidad de trabajos que hay es indefinido. Decían que 8 billones de puestos de trabajo se van a generar de aquí al 2035. Imagínense la cantidad de posibilidades que hay. No, increíble, y te voy a decir que nunca había escuchado, por ejemplo, esta idea que estabas hablando sobre las ciudades en el metaverso y cómo esto está ayudando a resolver una cantidad de problemas, o puede resolver una cantidad de problemas, y como tú le decías, casi que salvar el mundo. Pero a mí hay una cosa, yo soy filósofa de profesión, entonces a mí todo esto me genera siempre una cantidad de dudas que yo imagino que tú también te las has hecho, y es, ok, estamos viviendo un cambio en el mundo, va a haber una bifurcación, vamos a tener una realidad distinta a la física. ¿Qué impacto social crees que va a tener esto? O sea, ¿qué cambios va a tener en nuestras relaciones sociales? ¿Cuáles van a ser las consideraciones éticas de todo esto? ¿Cuál sería tu approach? Y perdón aquí el Spanglish, se me fue esa palabra en español, pero ¿cuál sería tu approach como a todos estos cambios sociológicos y éticos a los que nos podemos ver enfrentados con un cambio de realidad? Bien, muy buena tu pregunta porque, a ver, el concepto de metaverso no está pensado para el desarrollo humano, sino que está pensado para hacer negocios. Razón por la cual lo más importante cuando uno entra en este mundo y quiere entender de qué se trata o por qué tiene que entrar, antes que pensar en hacer negocios y en conectarse y ponerse las gafas, porque realmente, como dice Jason Lanier, que es el padre de la realidad virtual, es 100.000 veces más adictivo el tema de la realidad virtual y la realidad aumentada que el uso de los dispositivos móviles. ¿Esto qué significa? Que es un oasis de oportunidades el mundo que se viene, pero tenemos que tener conciencia de que esto requiere de una instrucción para que justamente no nos genere lo que se está diciendo que puede generarse, que es la dismorfia, que significa que yo pierda el sentido de mi contextura física, no sienta que esto es algo que vale, porque me represento mejor por un humano digital que es perfecto.
¿no? Entonces, cuando me quiero ver en mi forma real, hoy estamos usando los filtros en las redes sociales. Imagínense lo que va a hacer cambiar absolutamente nuestra forma física en una representación sintética o digital. Entonces, ahí viene mucho el tema y el concepto de, bueno, como se hablaba en un principio cuando nacieron las redes sociales, que se le decía a los padres, si ustedes tienen hijos y sus hijos van a usar redes sociales, antes de cualquier cosa, enséñenle que tienen una nacionalidad física y una nacionalidad digital. Ahora van a tener una nacionalidad física, digital y sintética. Y esa nacionalidad sintética también tiene que ser estudiada y preparada, porque de lo contrario, todas las cosas buenas que se vienen van a pasar, pero también cosas muy malas van a pasar. Con respecto a, sobre todo, quién soy, y si eres filósofo, muy bien, la pregunta de los filósofos que vienen, ¿no?, desde la época de Platón es quién soy. La alegoría de la caverna es exactamente el ejemplo que podríamos poner aquí, no los que están adentro de la caverna y los que están afuera, ¿no? Todo eso, obviamente, si eso no se estudia, si no se usa mucho la filosofía, si no se usa mucho la cuestión de razonar y de reflexionar, van a pasar muchas cosas que realmente no está bueno pensar que pueden pasar. Entonces hay que tener cuidado y prepararse desde el individual. Chris, ¿y quiénes están poniendo las reglas? Me queda muy claro y creo que es un insight muy interesante entender que ante todo es negocio y eso va a ser como la directriz con la que se tomen muchas decisiones, pero también estoy seguro que va a haber un tipo de regulación más allá de que sea oficial o no. ¿Cómo ves tú? ¿Quiénes son los actores que van a estar haciendo estas veces pues como de estados, de legisladores, de etcétera? Bien, hay dos cosas que quiero mencionar. La primera es que Facebook está viendo todo esto y de hecho ya lo primero que planteó es que se regule en base al acoso que vivió una de las directoras de Facebook que sufrió un acoso sexual en el metaverso, la cuestión de que haya un distanciamiento entre los avatares y que si el avatar me empieza a molestar yo lo pueda bloquear, ¿no? Como una de las primeras medidas en cuanto a el tema de la legislación o cómo se va a impartir todo esto, porque se dice que no va a haber una jurisdicción en el ámbito físico cuando uno entra al metaverso, que tal vez lo que se tenga que establecer o eventualmente pactar es como un código de ética. A lo que yo discrepo un poco porque creo que más que un código de ética, si hoy vemos que lo que pasa en el ámbito digital me afecta en el ámbito físico, obviamente lo que pasa en el sintético también me va a afectar en el ámbito físico. Entonces no se trata de un código de ética. También cuando hablamos de cómo se va a manejar todo este universo de metaversos, hoy hablamos de que en el foro de metaversos se estableció de que ya hay un grupo de metaversos, que no está solamente Meta, sino que está Microsoft, está Apple, están Epic Games y otros más, Decentraland, Roblox, etc. Bueno, todos estos metaversos van a operar a través del concepto de las reglas que el metaverso impone para que se pueda operar como metaverso, que es el principio de interoperabilidad, que significa que voy a poder actuar, ¿no?, con mi avatar y con mi NFT en los distintos metaversos y se va a generar realmente ahí una economía. Ahora, con respecto a la regulación desde ya tiene que impartirse desde la familia, porque si no va a haber un gobierno y si a mí Google me va a decir qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, porque ellos quieren crear como un jurado donde se establezcan las pautas de lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, corremos el riesgo de no tener los derechos que deberíamos de tener. Y ahí tendríamos que pensar en unos derechos humanos para el metaverso, ¿no? O sea, que es algo que se tiene que pensar. ¿A dónde se van a regular esos derechos? Ya de hecho un país latinoamericano creó su embajada en el metaverso para que justamente si algún ciudadano sufre algún problema de ese país pueda reclamar esos derechos en su embajada del metaverso. Con esto quiero decir que hay como iniciativas, no hay hasta el momento una regulación que ampare lo que nos pase dentro del metaverso. Sí se está hablando ya, por lo menos en Argentina, con respecto a los distintos metaversos que se están juntando para justamente consensuar un código de ética. Yo presenté, en el Congreso de Argentina, un proyecto de ley para que haya 6 derechos humanos en el metaverso, que son principalmente para que cuando yo entro, sepa dónde entro, ¿no? Y si pasa algo, también haya una responsabilidad en el ámbito físico. Y si, por otro lado, digo esto y hoy en el Foro Económico Mundial están diciendo de que no va a haber jurisdicción en el ámbito físico porque en el metaverso va a ser en todo el planeta, entonces yo no voy a poder identificar a los responsables, bueno, entonces la solución vendría a ser
como lo vendría a ser la cuestión de la web 3.0, que la comunidad va a ser la que tome las decisiones de qué es lo que tiene que pasar en el metaverso. Buenísimo, y creo que los abogados van a tener mucho trabajo en el futuro. Así que cualquier abogado que nos esté escuchando, que aproveche. Chris y Ben, a propósito de tu invitación al Summit de Flipa, que va a ser en septiembre, yo imagino que este es un espacio que has pensado también mucho alrededor del tema de la educación en estos temas para la gente, ¿no? Que se une mucho con esto que estamos hablando, que al ser una nueva tecnología, una nueva realidad, pues la gente también tiene que saber no solo qué es lo que se viene, sino qué herramientas, qué aptitudes, qué límites también hay que saber trazar en esta nueva realidad que vamos a estar viviendo. Me imagino que has pensado mucho alrededor de ese tema y pues tiene que ver también mucho con lo que tú has sido, ¿no? Académico también, part-time. Sí, no, y ahí justamente está la parte de mi trabajo que vengo llevando ya desde hace más de 10 años, ¿no? De pensar en todos estos desafíos que trae sobre todo la inteligencia artificial, porque cuando uno hoy habla de metaverso, eso lo comentaba hoy en otra entrevista, la persona me decía, pero tú de lo que tengo entendido hablabas de la industria 4.0 y la industria 5.0 y ahora das muchas charlas de metaverso. Y yo decía, no, yo no estoy dando charlas de metaverso, porque para mí metaverso es un simple concepto más de lo que venía viniendo, ¿no? Y cuando hablamos de lo que venía viniendo, era que hasta que Mark Zuckerberg anunció eso, lo que se sabía era que en el 2030 nosotros íbamos a estar fusionados con la inteligencia artificial. Y eso iba a generar una división de humanos, superhumanos, por un lado, que estuviesen con aumentación tecnológica, y otros humanos que, como dice Yuval Harari, iban a ser una clase prescindible, que no iban a servir nada más que para ocupar espacio y que los gobiernos de alguna manera los tenían que sustentar a través de un subsidio universal, ¿no? Llega esto y automáticamente uno lo relaciona, porque todo lo que es el mundo sintético requiere de mucha inteligencia artificial. Entonces, probablemente cuando uno ingrese a los mundos sintéticos, interactúe con avatares, y no todos los avatares van a ser seres humanos. Probablemente muchos sean seres sintéticos, y uno no sepa distinguir si es sintético o no. Y hoy lo podemos ver en la inteligencia artificial de Google, que se denomina Google Duplex, donde ese humano digital o ese clon digital que yo puse para que me reemplace en llamadas telefónicas o para que pida una pizza o para que se pelee con mi pareja y mi pareja no sepa que yo le estoy cortando, ¿no? Hoy ese gemelo digital o ese clon, ¿no? Ya es inconfundible. O sea, no hay forma de distinguir si es la persona que me está hablando o no, porque inclusive le puedo poner mi voz. O sea, o le puedo poner otra voz que está clonada de una persona y la voy agudizando o la voy agravando para que yo mismo le cree una voz a ese avatar, ¿no? Entonces, eso está de alguna forma generando un concepto que hace que no hablemos solamente de metaverso, sino que tengamos que relacionar a todas las tecnologías, como lo decía el Foro Económico Mundial en el 2016, que íbamos hacia un mundo donde lo físico, lo digital y lo biológico se iba a bifurcar. Y es esto el metaverso. O sea, que no es que esto es aparte de la industria 4.0, que la industria 5.0. Lo que sí podría decir que esto del metaverso, lo que sí ha generado per se, ha sido que ya yo no tenga que decirles a ustedes vamos a tener una sexta revolución industrial, porque ya la quinta revolución industrial era la desindustrialización, porque yo podía imprimir absolutamente todo en una impresora 3D en algún punto y que iba a tener que hibridarme con la inteligencia artificial. Y ahora me viene un concepto nuevo, y ese concepto nuevo requiere justamente de que tenga conocimiento de todas las tecnologías que se venían hablando, razón por la cual es una sumatoria de todo lo anterior y que hoy me dice, bueno, ya no voy a hablar más de industrias 4.0, 5.0, sino que voy a hablar de una economía sintética, por todo lo que dijimos antes, ¿no? O sea, el capitalismo ya llegó a su límite, necesitamos crear una nueva industria y necesitamos reinventar al ser humano. Espectacular esto. Pero antes de llegar como Chris a todo este plano pues de lo posible, quisiera que nos hablaras un poquito de cómo estamos tecnológicamente preparados para eso. Antes hablabas de la interoperabilidad y lo necesario que era. Creo que hay un tema de el servicio del Internet, la capacidad de computación, creo que la computación cuántica, nos hace falta todavía muchos milestones importantes. Entonces, ¿por qué no nos pintas cómo vamos hacia allá?
Sí, por eso cuando hoy hablamos de metaverso es importante aclarar que no hay hoy un metaverso, sino que podríamos decir que existen los proto-metaversos, ¿no? Que son prototipos de metaversos, que algunos son centralizados y otros son descentralizados, ¿no? Y que cuando hoy hablamos de metaverso podríamos decir que es el comienzo de lo que sería la realidad extendida del ser humano, ¿no? Si tenemos que definirlo. Y para definir el concepto de lo que es un metaverso, hay millones de terminologías de qué es un metaverso. Pero para entenderlo de forma práctica, es la extensión de la vida de un ser humano en un mundo virtual. Para el que no entiende mucho de esto y hay que explicárselo en palabras sencillas, porque si empiezo a hablar de la web 3.0, si empiezo a decir las DAO, el DeFi, todo eso, obviamente lo que hace la persona que no entiende se asuste y diga, no, esto se lo dejo a los millennials o a la generación Z, porque yo ya, digamos, estoy para otra cosa, y en realidad le va a tocar a todos esto. Ya no es que es para una generación, porque la generación de los baby boomers también van a vivir esto en 5 años. Y todas las empresas van a tener que tener su estrategia desde hoy de lo que es el metaverso, para que justamente no se queden afuera y queden como empresas obsoletas. Entonces, sí es importante mencionar que necesitamos 1000 veces un poder computacional que hoy falta para darle esa realidad inmersiva. Y en América Latina, actualmente nosotros, según lo que decía un informe de Platzi, en América Latina tenemos el 95% de la población conectada en 4G. Cosa que yo digo, no sé si será así, o sea, yo estoy diciendo lo que dice un informe, pero lo que sí sé es que hay un 77% de zonas rurales en América Latina que no tiene conexión a Internet, y hay un 32% que es seguro, y es algo que lo dice el BID, que no tiene conexión a Internet en toda la región. Y cuando hablamos de esta economía, obviamente si no hacemos algo con la conectividad, esto es utópico desarrollarlo, hablarlo o inclusive pensar lo que lo voy a vivir, porque lo que necesito para generar todo esto es extracción de datos. Y no ya extracción de datos de lo que son poner me gusta o compartir, sino extracción de datos de lo que eventualmente va a generar el uso de la realidad aumentada y la realidad virtual. Porque cuando hablamos de lo que es el ecosistema económico de lo que es el concepto metaverso, ponemos en el medio blockchain, ¿no? Porque dentro de la blockchain nosotros podemos crear una economía, podemos usar los NFTs, los podemos crear, los podemos revender, ¿no? Podemos comprar a través de criptodivisas dentro de ese universo, ¿no? Y todo opera de forma descentralizada, ¿no? Podemos crear empresas que son también descentralizadas, ¿no? Que para dar esa terminología de DAO, bueno, eso es una institución autónoma descentralizada, ¿no? Que opera a través de actividades financieras descentralizadas que muchos denominan como DeFi, ¿no? Y eso es lo que vendría a ser la base de esta economía. Después tenemos arriba, ¿no? De lo que es blockchain, tenemos arriba lo que vendría a ser la web 3.0, que se necesita sí o sí, ¿no? La web 3.0, porque la web 3.0 le va a dar vida a lo que es la descentralización y lo que va a permitir que no se caiga en lo que fue o lo que es actualmente la web 2.0, donde únicamente lo que hay es una centralización en lo que se refiere a la extracción de datos, y donde uno no es un hacedor, ¿no? Sino que uno es un asset de las empresas tecnológicas que nos ven como un producto y que nos radicalizan el pensamiento, porque el hecho de yo poner una información y consumir más información de lo que estoy leyendo, lo que hace es radicalizar mi pensamiento y volverme una persona que no reflexiona. En la web 3.0 lo que hace es tener la posibilidad de que puedas ser un hacedor. Por eso se habla que es la economía del hacer, es la economía de la creatividad, la economía y es el Internet digamos, de la creación, ¿no? Donde el valor justamente va a ser la creación, porque voy a ser un productor y un consumidor a la vez. Y no va a haber nadie, se supone, dentro de este nuevo mundo denominado metaverso o economía sintética, que me controle, sino que va a ser la comunidad que me controle. Y ahí es donde justamente, como les decía en un principio, el blockchain, que cumple esa función de descentralización, de la posibilidad de que no haya fraudes, de que no haya intermediarios, o sea, todo eso que se conoce, bueno, para eso es muy importante. Después, por otro lado, tenemos la inteligencia artificial, que es otra característica más. Y la inteligencia artificial, ¿cuál es el rol que cumple? Bueno, la inteligencia artificial justamente lo que va a cumplir es que estos mundos sintéticos o artificiales tengan como un suplemento artificial para que se le dé como una sensación más de que es real, ¿sí? O sea, que es simplemente sentir que estamos en un mundo real, ¿no? Que nuestros sentidos se confundan,
Y es muy fácil que nuestros sentidos se confundan porque en realidad no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Y cuando entremos de forma inmersiva a ese mundo virtual, vamos a realmente sentir lo que es la realidad física, pero en una realidad que no es física. Y ahí es realmente donde vivimos todo este concepto como claro. Y para finalizar, necesitamos, bueno, como decía antes, de la realidad aumentada y la realidad virtual para que extraigan todos esos datos y los puedan de alguna forma generar, bueno, en principio, que se pueda generar una extensión de esta realidad física, que se pueda replicar digamos, en esta economía sintética o mundo sintético, y a su vez que todos esos datos permitan que lleguemos a un punto en la humanidad, y aquí en los próximos 50 o 60 años aproximadamente, donde ya no hablemos de ciudades gemelas o de gemelos digitales, sino que hablemos del planeta Tierra digital, ¿no? Que esté clonado todo el planeta Tierra. Entonces, vivir Matrix va a ser posible de acá a los próximos 50, 60 años. O sea, vamos a poder replicar absolutamente todo y vamos a poder elegir si estar conectados y vivir en esa fantasía o estar en esta realidad. El tema es, como decía Juliana, ahí viene el desafío moral y ético y la cuestión de decir en qué realidad voy a decidir estar, si en esta o en otra realidad, porque voy a poder optar. Chris, esto está extraordinario. De nuevo, como las conversaciones contigo en las pocas que he tenido y espero no sean las últimas, me toca tratar de recapitular todo a ver si lo cogí. Voy a volver a intentar a expresarlo todo cortico y tú me dirás qué tan acertado no estoy. Entonces, como de lo que entiendo de esta conversación, más o menos hacia donde vamos caminando es una especie de sociedad donde más o menos lo que son las empresas hoy en día serán las DAOs, de las que hemos hablado acá, y la manera, pues, como la economía tradicional empezará a ser como las finanzas descentralizadas, que se conocen como DeFi. La manera en la que todo eso interactúa es a través del blockchain, que es este sistema, pues, como que permite esta descentralización y que sea inhackeable, y también lo que hablábamos alrededor de la tokenización. Sobre esto se va a construir como la Web3, que va a ser esta relación donde nosotros vamos a interactuar con todos estos productos, servicios, etcétera, etcétera. Y esto lo que nos va a posibilitar a nosotros los usuarios es ser creadores, a diferencia de lo que somos hoy, que somos simplemente activos de Facebook o de Instagram, que ellos simplemente monetizan nuestra atención. Para que todo esto llegase a ser posible y alcance como su esplendor de potencia, vamos a necesitar una inteligencia artificial que permita recrear el mundo pues sensorialmente, como esto que decías de vivir en la Matrix y esto, un poder computacional capaz de generar todo eso y un bando de ancha que nos permita vivir interconectados y ser capaz como de que esto alcance a expresar su potencial. ¿Sí? Estoy como cerquita. Sí. Y le complementaría para redondear a lo que acabas de decir, que para que sea posible, como bien dijimos, necesitamos 1000 veces más el poder computacional que hoy tenemos. Y ahí es donde justamente la computación cuántica, cuando se fusione con la inteligencia artificial, eso se va a resolver. Y el último paso, que es lo que también se está pensando, es, bueno, todo esto tecnológico, sobre todo el Internet de las Cosas, los autos autónomos y todo lo que va a generar esa aumentación de la humanidad gracias a la tecnología, también contamina. Entonces, ahí es donde se está pensando que la industria pesada vaya a la Luna. De hecho, ya desde el próximo año vamos a tener 4G de Nokia en la Luna. Entonces, esto de alguna manera hace que la industria pesada, que se encargue de darle fuerza a esa aumentación de la humanidad, que lleguemos a un punto donde hagamos un gemelo digital del planeta Tierra con todo lo que está dentro, y que podamos, esto es algo que se veía en las películas de ciencia ficción, en una película que había Schwarzenegger, ¿no? de que él podía vivir en una virtualidad y sentir como que era su vida real, porque simplemente le inyectaban una cápsula por la nariz y se iba directamente al hipocampo y automáticamente vivía en una situación ficticia, con una esposa ficticia, en una ciudad ficticia, ¿no? Para lograr eso, nosotros necesitamos de un poder computacional que justamente hoy, si podemos decir que una computadora cuántica en 5 segundos puede resolver lo que en una computadora tradicional tardaría 5000 años, eso va a ser posible. Obviamente la computadora cuántica tiene el gran desafío de que son computadoras que necesitan de mucho frío. Se está trabajando hoy en día en lograr que no son bytes, sino que son qubits, los que requiere justamente la computadora cuántica para lograr un poder computacional que sea exponencial, ¿no? Y esos qubits obviamente le van a dar forma y vida a que nosotros realmente lleguemos a un punto donde el cuerpo
simplemente sea un envase, como se vio en una serie de Netflix que no me acuerdo el nombre, que uno, digamos, podía cambiar de cuerpo porque la conciencia podía ir pasando de cuerpos, ¿no? Y bueno, y de esa manera, ¿qué era lo importante del ser humano? La conciencia, ¿no? Era como lo más importante. Después todo lo que es la parte subconsciente, donde entra justamente, ¿no?, esa programación que nosotros tenemos. Imagínense, hoy como estamos programados, ¿no?, desde los 7 años, como dice Bruce Lipton, ¿no?, que somos un reflejo de esa programación mental. Cuando entremos en los mundos sintéticos, probablemente nos veamos afectados por la programación que nosotros tenemos, y es ahí donde es imperante la necesidad de que hagamos una desprogramación de nuestras creencias y de nuestra manera de ver la vida, porque cuando entremos en los mundos sintéticos, todo lo que entendimos dentro de nuestra programación probablemente se vea afectado. E inclusive una parte del ojo es ciega, y cuando se proyecta lo que está en el subconsciente, se reconstruye esa realidad. Imagínense cuando veamos todo artificial. No, de aquí a que yo entienda y procese toda esta información más la computación cuántica, se nos pueden ir 5 horas más de conversación. Esto ha sido increíble. Cris, es verdaderamente extraordinario. La conversación contigo es definitivamente las que más he disfrutado cada vez que entro en estos temas. Estoy seguro que tanto para Juliana como para la audiencia como para mi abuelo será extremadamente interesante. Estamos muy emocionados de asistir a tu charla en el Flipa Summit. Los invitamos a todos pues a que no solo vayan a tu charla, sino que te sigan y empiecen también a lo que yo creo que es el fondo de esto, y es que empiecen a investigar por su cuenta, a educarse, a entender que esto es inevitable, y también tiene un lado muy interesante, muy positivo esta conversación. Yo salgo súper optimista con hacia dónde vamos como sociedad. Entonces, nada, Cris, de verdad, gracias por acceder a esta invitación, y esperamos volverte a tener en el programa muchas veces. No, así será, y bueno, un saludo a tu abuelo. y como tú dices, es un momento fascinante lo que se vive, pero es importante entender que como somos un proceso de creencias y de programaciones, todo lo que consumimos en medios que son redes sociales, hay que tener mucho cuidado, porque como decía Alvin Toffler, hoy el conocimiento no está tanto en la información que guarde, porque ya se me quedó obsoleto el cerebro con la velocidad que se procesa la información, que es cada 73 días. Entonces, ¿cómo logro fascinarme con este futuro? Seleccionar la información que consumo, porque en la selección está la nueva inteligencia y la potencialidad del ser humano está en saber seleccionar. Extraordinario, Cris, extraordinario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy chévere. Hielo.